amigos de Beto Explica. Te apareció esta pantalla azul con el error Video TDR Failure o NVLDDMKM.sys y no sabes qué hacer. Tranquilo, en este video te voy a mostrar paso a paso cómo solucionarlo sin perder tus archivos. Y además te explico por qué aparece este fallo en Windows 10 y 11. Quédate porque lo vas a dejar reparado hoy mismo. Este error está relacionado con un proceso llamado TDR, que significa Timeout Detection and Recovery. En pocas palabras, Windows supervisa tu tarjeta gráfica y si detecta que deja de responder durante unos segundos, intenta reiniciar el controlador de video para evitar que el sistema se congele. Cuando ese intento falla, aparece el pantallazo azul con el mensaje Video TDR Failure. Las causas más comunes suelen ser drivers dañados o mal instalados, temperaturas altas en la GPU, problemas de energía o incluso errores en el propio sistema tras una actualización. Vamos con el primer paso. Iniciar Windows en modo seguro para limpiar por completo los controladores de video. En caso de tener acceso a la pantalla de Windows, presiona las teclas Windows más R. Escribe shutdown, espacio, barra inclinada R, espacio, barra inclinada O. Y pulsa Enter o Aceptar. Esto reiniciará el sistema y te llevará a las opciones avanzadas de inicio. Si se presenta una pantalla azul que impide el acceso al sistema, siga el procedimiento indicado a continuación para forzar el ingreso. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la PC se apague. Enciéndala de nuevo. Apenas veas el logo del fabricante o el círculo de carga de Windows, apágala otra vez. Repite este proceso 2 o 3 veces de forma continua. Al terminar, Windows mostrará preparando reparación automática y luego diagnosticando su PC. Luego entra en solucionar problemas, opciones avanzadas, configuración de inicio y pulsa en reiniciar. Espera unos segundos hasta que aparezca la ventana de configuración de inicio y pulsa la tecla 5 para habilitar modo seguro con funciones de red. Debes conectar el cable de red a tu ordenador para poder acceder a Internet. En algunos equipos también se permite ingresar la contraseña del Wi-Fi para tener acceso. Una vez dentro, descarga la herramienta BDU. Es gratuita y sirve para eliminar todos los restos de driver antiguos que pueden causar conflictos con la GPU. Abre el archivo y extrae los archivos comprimidos en la misma carpeta donde se descargó. Luego, presiona aceptar en el recuadro de advertencias y recomendaciones. A continuación, podrás elegir el proceso que deseas realizar y la marca correspondiente. Presiona cerrar. Selecciona el fabricante de tu tarjeta gráfica, ya sea Nvidia, AMD o Intel, y elige la opción limpiar y reiniciar. Espera a que finalice el proceso. Windows se reiniciará sin los controladores defectuosos. Importante, cada vez que reinicie el equipo, deberás ingresar nuevamente a modo seguro. Ahora que eliminamos los controladores dañados, vamos a instalar el driver correcto y actualizado para tu tarjeta gráfica. Este paso es clave para evitar que vuelva a aparecer el error Video TDR Failure. Abre tu navegador y entra correctamente al sitio oficial del fabricante de la GPU. Si es Nvidia, ve a nvidia.com. Si es AMD, entra en amd.com. Si usas gráficos Intel, busca en intel.com. Para saber qué driver de GPU tienes instalado en el ordenador, ve al administrador de dispositivos.
Pulsa en adaptador de pantalla. En este caso aparece la Intel UHD y la Nvidia GeForce RTX 3050. También puedes verificar la referencia del equipo pulsando la tecla Windows más R, escribir DXDIAC y pulsar en aceptar. Ingresa a la página del fabricante. En este caso será nvidia.com. Puedes descargar los controladores automáticamente. Yo lo haré manualmente, ingresando los datos de mi ordenador y seleccionando la versión más reciente o recomendada. Usaré la última disponible de noviembre. Luego haré clic en descargar ahora y esperaré a que finalice la descarga. Antes de instalar el controlador, asegúrate de cerrar todos los programas abiertos. Luego ejecuta el instalador. Como no tengo problemas con mis controladores actuales, simplemente haré clic en salir. En caso de instalar los controladores de Nvidia, selecciona la opción Instalación limpia para reemplazar por completo los archivos anteriores. Cuando finalice, reinicia tu computadora y prueba a abrir algún juego o aplicación de video. Si todo está funcionando sin pantallazo, significa que el controlador ya quedó correctamente instalado. Nota importante: recuerda que cada vez que reinicies el equipo después de probar una solución sin obtener resultados, deberás ingresar nuevamente al modo seguro. Ahora revisemos un punto clave que muchos pasan por alto: la temperatura y el estado físico de tu tarjeta gráfica. Si la GPU se calienta demasiado, puedes dejar de responder y provocar el error Video TDR Failure. Para verificarlo, usa una herramienta gratuita como GPU-Z. Ingresa a tu explorador favorito y descarga la aplicación. Abre el programa y haz clic en la opción Sensor, ubicada en la parte superior de la ventana. En carga normal, idealmente debe mantenerse por debajo de 80 grados centígrados. En reposo, debería estar por debajo de 55 grados centígrados. También podemos revisar la temperatura de la otra tarjeta que sea reconocida por el sistema, como en este caso la UHD de Intel, que se ve un poco más alta la temperatura. Si detectas temperaturas elevadas, por ejemplo 90 grados centígrados o más, apaga tu PC de inmediato y realiza una limpieza física del equipo para evitar daños por sobrecalentamiento. Retira el polvo de los ventiladores. Asegúrate de que giren correctamente. Si es posible, cambia la pasta térmica de la GPU si ya tiene varios años de uso. Mantener una buena ventilación evita que Windows tenga que reiniciar el controlador gráfico por sobrecalentamiento. Si después de reinstalar los controladores el error sigue apareciendo, podemos intentar un ajuste avanzado en el registro de Windows. Este valor se llama TDR Delay y controla cuánto tiempo espera Windows antes de reiniciar el controlador gráfico. Advertencia: realiza este cambio con mucho cuidado. Modificar el registro de forma incorrecta puede afectar el sistema. Sin embargo, si ya estás enfrentando pantallas azules, este ajuste puede ser una solución viable. Para hacerlo, presiona Windows más la tecla R. Escribe regedit y presiona Enter o aceptar. Navega hasta la siguiente ruta: Key Local Machine.
System. Current Control Set. Control. Graphic Drivers. Dejar señalada esta opción. En el panel derecho, haz clic derecho y en Nuevo selecciona el valor de Word 32 bits. Nombra el nuevo valor como TDR Delay. Haz doble clic sobre él y escribe el valor 8. Esto le da más tiempo a la GPU antes de que Windows intente reiniciar el controlador por error. Cierra el editor del registro, reinicia el equipo y prueba nuevamente. En muchos casos, este pequeño cambio corrige completamente el fallo Video TDR Failure. Una vez aplicado el cambio en el registro, es hora de comprobar si el error desapareció. Primero prueba tu GPU abriendo una aplicación que use gráficos, como un juego, un editor de video o incluso YouTube en alta calidad. Si el sistema ya no se congela ni muestra pantallazo azul, el problema probablemente quedó resuelto. Para asegurarte, abre el visor de eventos de Windows. Presiona Windows más X. Elige visor de eventos y entra a registro de Windows. Sistema. Aquí puedes revisar si hay errores recientes relacionados con Display Drivers o nvlddmkm.sys. Si no aparece nada después de varios minutos de uso, significa que la GPU ya está funcionando de manera estable. En caso contrario, no te preocupes. Aún queda una última opción que veremos en el siguiente paso. Si después de seguir todos los pasos el error Video TDR Failure sigue apareciendo, es probable que el problema sea físico o esté relacionado con el hardware. En ese caso, te recomiendo probar la tarjeta gráfica en otro equipo o si estás en una laptop, conectar un monitor externo para ver si la señal se mantiene estable. También revisa la fuente de poder o el adaptador, ya que una entrega de voltaje inestable puede hacer que la GPU se reinicie. Si todo parece correcto, realiza una instalación limpia de Windows, pero elige la opción de conservar archivos personales para no perder tus datos. Esto reinstalará el sistema desde cero y eliminará cualquier conflicto interno que esté causando el fallo. Con este último paso, la gran mayoría de casos se soluciona completamente. Listo amigos, con estos pasos ya deberías tener solucionado el error Video TDR Failure sin perder tus archivos. Recordemos rápido. Limpiamos los controladores. Instalamos el driver correcto. Revisamos temperaturas, ajustamos el registro y comprobamos el sistema paso a paso. Si te funcionó, déjame tu like y comenta qué método te ayudó. Y si quieres seguir aprendiendo más soluciones prácticas para Windows 10 y 11, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.